Bienvenidos a este nuevo podcast de Mañanas que se parecen. Es para mí pues un verdadero placer compartir con vosotros este audio sobre escribir nuestro primer libro. Hoy hablaremos de la elección de un título que sea sugerente y por qué es tan importante. Antes de nada, debemos detenernos un momento para diferenciar entre lo que es el tema y el título. En realidad, cuando hablamos del tema, nos referimos al género o el argumento, y por otro lado, el título sería la manera de identificar el libro y también pues a su autor. Los que comprábamos música en los años 80 adquiríamos discos de vinilo. Sabemos muy bien lo importante que es una buena portada. En la industria de la música había entonces una verdadera multitud de diseñadores gráficos para editar las portadas de los discos, algo que también pasaba y de hecho continúa ocurriendo con la portada de los libros. En la actualidad todavía quedan algunos o bastantes de ellos, aunque las herramientas y recursos digitales o la propia inteligencia artificial pues han ido ganando cada vez más terreno en este sentido. En cualquier caso, un buen título puede ser la diferencia entre comprar un libro o desecharlo definitivamente hasta acabar sepultado entre una montaña de buenos textos que no interesan a nadie. Imaginemos por un momento a un cocinero que ha salido un momento a la calle a fumar. Está allí el hombre apoyado en la pared de su restaurante. Si observamos detenidamente su aspecto desaliñado, falta de higiene y hábitos poco recomendables como quizá hurgarse la nariz, sin duda, por muy bonito que parezca el restaurante, no nos sentiremos muy impulsados a probar sus platos. En cierto modo, el título sería como ese cocinero, la primera impresión o contacto con el libro. Debe ser limpio, atractivo y que no comunique un mensaje equivocado sobre su contenido. Recuerdo que antes de terminar mi primer libro elegí como título Aguas turbias de Yucatán. Imagínate, Aguas turbias de Yucatán. Bueno, como sus personajes eran unos arqueólogos subacuáticos y buena parte de la historia transcurría en México, pensé que en ese momento, pues que era el título más adecuado. Sin embargo, poco después comprendí que algo turbio, entre comillas, conlleva la idea de algo de dudosa reputación. Y es posible que nuestra mente divague hacia otros escenarios, quizá relacionándolo con el tráfico de drogas, corrupción política o injusticias sociales. Algo turbio. Pero el libro no abordaba esos temas, por lo que finalmente escogí el título Mandarinas de papel. Y el motivo de este título queda bien argumentado en el propio contenido, en el propio relato. Bueno, llegados a este punto, nos preguntamos, ¿cuándo deberíamos elegir el título? ¿Debería ser un título largo o corto? Quizá recordemos el título de aquella película, una serie de catastróficas desdichas. Es posible que lo recordemos o por el contrario se nos hizo muy largo y quizás difícil de recordar. Está claro que los títulos cortos suelen ser más contundentes. Por ejemplo, Nada de Carmen Laforet o Fuego de Anna Isnin o Tokio de Mo Haider. Debo reconocer que los títulos de mis libros nunca, fueron tan cortos y algunos todavía me preguntan por mi libro de las naranjas, cuando en realidad se trataba de mandarinas. El consejo es que siempre que sea posible, el título debe ser corto y fácil de recordar. Hablemos ahora sobre cuándo elegir el título.
Algunos escritores son muy metódicos y muy organizados. En cambio, otros son más bien caóticos e impulsivos. Es posible que yo mismo me encuentre en algún punto entre ambos estilos. Pero lo que he aprendido sobre los títulos es que si basas tu historia en un título, te puedes equivocar. Y vamos a argumentarlo. Imagínate que eliges ya de partida el siguiente título. Vuelo 308. Imaginemos, hemos elegido este título y tu personaje es el piloto de un Airbus con una capacidad de más de 200 personas. Ya vas imaginando los escenarios. Así, por lo que se trata, bueno, esta es una persona muy responsable y ordenada. Está casado, tiene 2 hijos de 12 y 14 años. Una mañana conoce en el supermercado a Amanda, una chica que ha llegado de Colombia hace solo una semana y que es una especie de trotamundos, bastante hippie, desordenada, pero algo que ocurre en el supermercado le hace preguntarse, estamos hablando ahora del piloto, cómo habría sido su vida si hubiera iniciado una relación con alguien como Amanda, si hubiera sido suficientemente valiente como para romper con todas las restricciones sociales, las asfixiantes rutinas y un trabajo que detesta. Bueno, la historia avanza, llegamos al capítulo del divorcio, ya no volvemos a hablar de los aviones ni de los aeropuertos y descubrimos que en realidad Amanda no se llama Amanda y que está huyendo de un narcotraficante buscado por la Interpol en una docena de países. ¿Qué estamos tratando de ilustrar con este ejemplo? Algo muy sencillo. El relato que iniciamos puede tomar nuevos rumbos. En este caso comenzó como una historia romántica y se convirtió en un thriller de acción. Eso significa que como escritores o como personas extremadamente sensibles a todo lo que nos envuelve y rodea, algo que hemos observado, aprendido, leído, escuchado o vivido puede afectar el curso de nuestra historia. Os hablé de mi primer libro al principio de este audio, Mandarinas de papel. Lo que no os he dicho es que tardé 10 años en escribirlo y que en todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas, de manera que en lugar de elegir un título desde el que iniciar nuestra narración, quizás sea más, digo quizá, sea más apropiado desarrollar toda la historia y pensar ya en el título una vez que lleguemos a la conclusión. En un título que sea adecuado a todo lo que hemos contado en nuestras 400 o 500 páginas de un nuevo relato. Quizá algo así como simplemente Amanda. No sé, por buscar una alegoría. Bueno, si a ti te funciona iniciar tu trabajo a partir de un título, bueno, pues muy bien. Pero reconoce que después, cuando finalices el libro, es posible que no sea el más apropiado, que quizás no tenga nada que ver con la historia. Por otro lado, debes pensar en el maquetado de tu obra, el color y tipo de letra. Si el título es muy largo, la letra debe ser más pequeña. Tengo en mis manos, ahora mismo, aquí encima de mi escritorio, una de las novelas de uno de mis escritores favoritos, David Baldacci. Concretamente, una que publicó en 2016 y titulada en inglés Memory Man o Memory Men, vamos a pronunciarlo bien. Al castellano sería Memoria Total, esa fue la traducción en castellano. El título, después del nombre del autor y una línea en negrita que dice bestseller en Estados Unidos, más de 1.200.000 ejemplares vendidos. El título ocupa más de la mitad de la portada. Claro, si el título fuera muy largo, pues no podría ocupar tanto espacio. Como resumen de todo lo que hemos visto hoy, necesitamos que el título sea fácil de recordar, que destaque bien en la portada de nuestro libro. Y hemos también hablado de que es posible
que la elección del título sea más apropiada después de completar nuestro trabajo. Recordemos en este punto la antigua frase de Baltasar Gracián en su obra Oráculo, Manual y Arte de Prudencia, que es de 1647, y el título o la frase, que seguramente que identificamos y recordamos, decía: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Así es que algo que es bueno no tiene por qué ser especialmente extenso. Bueno, pues aquí dejamos el audio de hoy para reflexionar en cómo elegir un título, en qué momento o en qué características debe tener. Deseo que os haya gustado lo que os he explicado y pues quedamos aquí en este podcast y también canal de WhatsApp para continuar pues intercambiando impresiones. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.